Usted hizo gran hincapié en la importancia de la filosofía. ¿Significa esto que es el saber más importante? Bueno, la filosofía es un saber importante, pero de ahí no se sigue sin más que sea el más importante. Esta pregunta nos lleva a un ámbito que excede inclusive al saber filosófico mismo, es decir, el filósofo como tal no podría contestar del todo adecuadamente a esta pregunta. El filósofo sí podría señalar que la filosofía es un saber humano entre otros saberes, y que en esa constelación tiene una importancia propia que lo hace irreemplazable, insustituible por otros, pero no el único saber. Y un saber que tiene importancia bajo algún respecto para el hombre. Eso es lo que hay que aclarar. Cuando uno dice que algo es importante, tiene que aclarar importante en relación con qué, para qué. Esto es la primera parte que voy a tratar de desarrollar, pero dije que el filósofo no puede contestar de todo adecuadamente a esta pregunta. ¿Por qué? Filósofo en cuanto que filósofo, ¿no? Porque la filosofía es un saber humano, es un saber de orden natural, y si la importancia de un saber se mide en relación con su esencia y con su origen, es obvio que cualquier saber que sea de orden sobrenatural o revelado es más importante que el saber filosófico. Si la importancia se mide en relación con el fin último del hombre, como el fin último del hombre es de hecho un fin sobrenatural, la filosofía tampoco puede ser jamás el saber más importante. Ahora, estas son cosas, son consideraciones que las puede hacer el cristiano con toda facilidad, y que los antiguos, aún fuera de la revelación bíblica, como los griegos o los egipcios, en alguna manera también vislumbraban cuando advertían que el espíritu humano plantea misterios, o se encuentra ante misterios que la razón humana, aun la razón filosófica, no puede en modo alguno develar, pero que el hombre necesita de algún modo conocer para que su existencia cobre sentido profundo y definitivo. Ese horizonte de lo misterioso que aparece más allá de los linderos de la razón es algo que la propia razón puede llegar a tocar, aunque no puede traspasar. Y en ese sentido, un filósofo auténtico, como el caso de Platón, ¿no?, se detiene siempre con la sobriedad del ejercicio del logos ante esa esfera que el griego llamaba el mitos, es decir, esas tradiciones sobre los orígenes, esas tradiciones sagradas que de alguna manera encerraban una sabiduría no humana sino divina, y que venían de los antiguos y que parecían iluminar, al menos en alguna medida, aquellas regiones que el logos humano, o sea, la razón del hombre, no puede penetrar. Entonces, la importancia de la filosofía hay que ubicarla en dos ejes, diría yo, en dos coordenadas fundamentales. La primera en relación con los otros saberes humanos de orden natural, y la otra en relación con el saber de orden sobrenatural. En cuanto a los saberes de orden natural, la filosofía tiene que ser ubicada según su modo de ser propio, que queda definido por su objeto propio y por el modo de alcanzar el objeto. En la definición hemos señalado que el objeto propio del saber, que es episteme, que es filosofía,
es lo universal y necesario, y que el modo de alcanzarlo es la demostración. Esto tipifica la filosofía, y al mismo tiempo que le da toda su importancia, todo su valor, el valor de la filosofía está precisamente en eso, que nos lleve a conocer los principios y las causas en el orden de lo que es necesario por ser esencial. No hay ningún otro saber que nos pueda dar este conocimiento de lo esencial de las cosas a la luz de la razón humana. Eso es lo que hace el saber filosófico, y solo el saber filosófico. El saber epistémico es el único que nos da el conocimiento de los principios y las causas, y de la conexión necesaria entre los principios y las causas y sus consecuencias. Por lo tanto, en el conocimiento de esas verdades que son de alcance universal por ser esenciales, la filosofía es imprescindible. Y como este conocimiento es importante para el hombre, la filosofía también lo es. Adviértase que en el conocimiento de los principios y las causas, la filosofía puede remontarse hasta cierto conocimiento imperfecto, analógico, pero cierto, de la causa primera, que es el principio primero de toda realidad, o sea, del ser divino. Y en este sentido hay autores cristianos que hablan de la filosofía, en este carácter de teología, como el más necesario de los saberes racionales, en cuanto que implica la capacidad de la inteligencia de elevarse hasta el conocimiento del ser divino y quedar abierta así a cualquier luz de orden sobrenatural. En este carácter predispositivo de la inteligencia humana hacia la realidad divina, la filosofía también tiene una importancia enorme. Es, podríamos decir, su importancia capital, porque sólo a partir de allí el saber filosófico puede iluminar el conjunto de la realidad humana y de la realidad finita, e incluso orientar hasta el vivir concreto del hombre en el orden moral. Porque a partir del orden de los seres puede iluminar el orden de las verdades y el orden de los bienes. Pero la filosofía es uno más de los saberes humanos. La filosofía y las ciencias todas constituyen un aspecto del saber humano, no todo el saber humano. Y aquí yo quiero señalar dos cosas fundamentales. Primera, la filosofía y las ciencias no constituyen el saber humano primero y fundamental. No tienen la importancia del saber del cual se parte. Eso es lo que no pueden ser. No son el punto de partida del saber humano. Ahí tenemos que poner otros dos tipos de saber que no son filosofía. Primero, el saber empírico o de experiencia. Antes del saber filosófico está siempre el saber de experiencia, que el hombre puede alcanzar en cuanto que tiene experiencia de la realidad. Y en segundo lugar, lo que llamamos el saber vulgar, que es el saber de aquellas realidades generales que están al alcance de la experiencia de todo hombre por ser hombre. El saber empírico y el saber vulgar constituyen la base de todos los demás saberes, incluido el saber filosófico. De manera tal que si uno alude al orden genético de los saberes, la filosofía no es el saber más importante. Me refiero al orden de generación del saber, cuál es la base a partir de la cual el saber humano se va edificando. La filosofía no es esa base, hay una base previa, cuya importancia es enorme, precisamente porque es el escalón, el cimiento en el cual se soporta todo el edificio de los saberes humanos. Y eso no es la filosofía. Así que bajo ese respecto del ser base de otros saberes, la filosofía no es el saber más importante.
Otra cosa es que la filosofía reflexivamente encuentre los principios de todo saber, inclusive la esencia y los principios esenciales de estos saberes que acabo de nombrar. Eso sí le compete al filósofo. Pero para que el filósofo pueda llegar a hacer eso, tiene que partir de la base del conocimiento empírico y vulgar. La segunda cosa que quiero decir en relación de la filosofía con los otros saberes humanos es que hay otros saberes que, siendo su esencia distinta de la filosofía y de los saberes que son ciencia, porque tiene otro tipo de objeto y como consecuencia otro tipo de medio para alcanzar el objeto, no pueden reducirse a la filosofía o a la ciencia. Un caso típico de esto es el saber por fe humana y por tradición, que es el que compete, por ejemplo, a una disciplina tan importante como la historia. Ahí nos movemos en un terreno de un saber que es de otro orden. Primero porque su objeto no es lo universal y necesario, sino hechos singulares y concretos del pasado humano, o hechos singulares y concretos que caen fuera del alcance de la experiencia de algún sujeto. Esos hechos singulares y concretos que caen fuera del alcance de nuestra experiencia, y es el caso para toda comunidad de los hechos del pasado más o menos remoto, y para todo individuo humano también de los hechos del pasado de su familia, incluso de su pasado para sus primeros tiempos, de los cuales no puede tener conciencia refleja. El conocimiento de esos hechos es vital para el ser humano porque está asociado a la conciencia de la identidad personal y comunitaria, sin lo cual no puede existir una vida auténticamente humana. Pero ese saber no es filosófico, es un saber de otro orden, esencialmente distinto. No es menos saber que la filosofía, pero es un saber esencialmente distinto, que no puede reducirse a la filosofía. Ese saber se alcanza a través de un medio totalmente distinto, que es prestar fe a lo que otro hombre nos atestigua. Ese es su medio fundamental, y sin ese medio no podemos llegar a tener un saber de los hechos históricos, por ejemplo. Ahora, además de ese saber por fe humana, podemos mencionar también el saber con naturalidad, otro saber importantísimo para el hombre, que tiene que ver profundamente con la esfera de la poesía, del arte, de ciertas verdades que se captan en relación con la propia naturaleza humana, porque ahí el objeto de ese saber no pueden ser sino cosas humanas. Eso es lo que podemos conocer por con naturalidad. Pero realidades humanas que nos vienen dadas a través de una realidad singular o como singularizadas, pero que tienen cierta generalidad. Porque tienen cierta generalidad, son compartidas por distintos sujetos, y a veces tienen la generalidad del humano mismo, son tan generales como la propia naturaleza humana, pero vienen dadas en un envoltorio singularizado, como sucede en una obra de arte, ¿no? Ahora, la intuición de esas cosas, o la especie de intuición intelectual que tenemos de esas realidades, se da precisamente por connaturalidad, que es un medio de conocimiento distinto a la demostración, distinto al prestarle fe a un testimonio. Es otro modo de conocimiento, pero de nuevo importantísimo para el hombre, insustituible por los otros. Podríamos seguir con esto, pero yo creo que es suficiente con los ejemplos que he dado para advertir que si se destaca la importancia de la filosofía, y hay que hacerlo, hay que señalar bajo qué respecto es importante, por qué, pero al mismo tiempo
ponerla en su lugar en relación con otros saberes que son tan importantes como la propia filosofía y tan vitales intelectualmente para el hombre como la filosofía. Si nosotros hacemos ese esfuerzo, impedimos el riesgo de reducir el saber humano a ese saber que es filosofía o que es ciencia. Esa tentación que podríamos llamar filosofismo, de absolutizar la filosofía como si fuese el único saber, ¿no? O cientificismo, como se quiera, no hay más saber que el saber que es ciencia. Muy bien. O es filosofía, o ciencia, o no es saber. Adviértase que cuando esto se dice usando el sentido de ciencia fenomenista, la propia filosofía que descuida del saber, ¿no? Pero dejando de lado ese uso de la palabra, si ciencia es tomada en el sentido clásico de episteme como autodefinición de la filosofía, decir que no hay más saber que la ciencia o que la filosofía es caer en un filosofismo, es decir, es pretender que si un conocimiento humano no es eso, no es conocimiento de lo universal y necesario por demostración, no es saber. Esa es una posición nociológicamente reduccionista y básicamente errónea, en mi opinión, que hay que corregir ubicando a la filosofía en una constelación de saberes de la que forma parte integrante e insustituible, irreemplazable, con una importancia enorme, pero una importancia que no debe oscurecer la importancia de las otras partes de ese complejo. Y el filósofo es el que tiene que hacer estas consideraciones, porque lo que estamos haciendo precisamente es hablar del saber humano según su esencia, ¿no? Y eso le compete al filósofo. El filósofo tiene que hacer este esfuerzo de no encerrarse en su propio tipo de saber como si este fuese el único, ¿no? Eso es algo que precisamente debe hacer como filósofo. Como filósofo tiene la obligación de ceñirse al objeto, es decir, a la realidad de la cosa que capta con la inteligencia. Y si esta cosa es el saber humano, es obvio que el saber humano no se puede reducir a un solo tipo de saber, que el hombre no tiene un saber, tiene saberes, cada uno con su propia índole, con su propia esencia, e irreductibles los unos a los otros, porque adquirir un saber no conlleva adquirir el otro. Y eso es de simple reflexión. No sabemos historia porque estudiamos filosofía, ni sabemos filosofía porque sabemos mucho de historia. No sabemos aún dentro de la propia filosofía, no sabemos metafísica porque estudiamos mucha matemática, ni sabemos matemática porque estudiamos filosofía moral. Esto tiene que ver con que la inteligencia humana, que está abierta al ser, capta al ser al modo humano, es decir, capta al ser por distintas determinaciones, y cuando se fija en una determinación pierde de vista las demás, de modo tal que luego tiene que hacer el esfuerzo de unir una cosa con la otra. Cada acto y cada hábito de la inteligencia humana captan una cierta determinación, un cierto aspecto objetivable del ser de las cosas, pero no podemos captar ni en un único acto, ni en un único hábito, en un único tipo de acto, quiero decir, ni en un único tipo de hábito, todos los aspectos inteligibles del ser de las cosas. Eso sería propio de una inteligencia infinitamente perfecta, que no es la inteligencia humana. Por eso captamos el ser de las cosas por distintos hábitos que hay que integrar entre sí. Ese es un elemento básico de toda formación humanística integral, ¿no? Eso es ya una proyección pedagógica de esto que estoy diciendo. Pero toda formación humanística integral tiene que ejercitar a la inteligencia en los distintos modos, o en las distintas vías fundamentales por las cuales la inteligencia puede alcanzar la verdad. Es bien cierto que
cada personalidad tendrá su inclinación más por una cosa que por la otra. Habrá quien tenga una inteligencia más epistémica y quien tenga una inteligencia más histórica y quien tenga una inteligencia más poética. Pero y si la tiene, estará bien que se dedique a la disciplina correspondiente, ¿no? Es una cuestión también pedagógica, ¿no? Aprovechar las disposiciones o talentos naturales para cultivarlos adecuadamente. Pero lo que tenemos que hacer siempre es no caer en ese defecto de que lo que nosotros hacemos es el todo, ¿no? Es una tentación humana constante, ¿no? Tucídides dice en el libro primero de la historia de la guerra del Peloponeso, que cuando va a hablar de la importancia de la guerra que él va a explicar, que todos los hombres creen que la guerra de la que participan es la más importante, ¿no? Y todos creemos que la disciplina que cultivamos es la más importante. Claro, eso se podría analogar de esa manera, y eso es una tentación humana constante. Lo que nos atañe directamente tendemos a considerar que es lo más importante o lo único que hay. Pero esa tendencia psicológica es algo de la que el filósofo tiene que ser claramente consciente, como lo es Tucídides en ese caso como historiador, para hacer la salvedad acerca de lo que va a decir después, ¿no? Y hacerse cargo de la totalidad de la realidad íntegramente y no caer en reduccionismos que van contra la verdad. Hasta aquí he tratado de bosquejar el plano de lo que sería ubicar a la filosofía en el campo de los saberes de orden natural. Pero nos quedaría la otra parte, que es ubicar a la filosofía en relación con el saber de orden sobrenatural.